Muchas experiencias en la vida nos dejan enseñanzas y gracias a ellas sabemos cómo enfrentar algunas situaciones que se nos presentan en el transcurso del tiempo. Pero a veces las experiencias no tienen una base donde sostenerse y son muy difíciles de explicar, como en la historia real que les voy a relatar ahora. Viajando en un tren de pasajeros iba un vendedor, uno de esos proveedores de grandes empresas alimenticias que no tienen movilidad propia y no tienen otra manera de poder realizar su trabajo. Le quedaba bastante lejos el lugar donde realizar sus ventas y no había otra manera de llegar, salvo algún que otro colectivo que viajaba a ese destino en horarios que le imposibilitaban llegar a tiempo o tener el suficiente para poder recorrer los negocios del lugar. Como por el momento no podía comprarse un automóvil, la única opción que tenía era el tren. Después de varios años de viajar, los paisajes recorridos ya no le eran llamativos, por lo que ahora viajaba pensando solo en lograr ventas que recauden grandes sumas de dinero. Al bajar del tren, solo pensaba en encontrar al chofer del taxi que lo llevaría hacia el centro de la ciudad para comenzar su recorrido habitual, por lo que decidió sentarse en la sala de espera de la estación de trenes. Entre las personas que estaban en el lugar, alguien lo observaba y le sonreía. Él se había dado cuenta de eso y se sintió un poco incómodo. Era una muchacha muy simpática. Se acercó a él y se sentó a su lado. Lo saluda muy amablemente. Él, sorprendido y algo curioso, le responde el saludo de la misma manera. Ella le pregunta si es vendedor y si era de la ciudad aledaña. Él le responde que sí. El muchacho le pregunta qué estaba haciendo allí, a lo que ella le responde que estaba esperando el tren donde vendría su novio, que pensaba que era ese donde llegó él, pero no. Le dice que quizás lo conozca, ya que también era vendedor. Él le pregunta el nombre y ella le dice Juan Herrera, pero él no lo conoce. También le pregunta si pensaba casarse, a lo que ella le dijo que estaba esperando que Juan llegue para poner la fecha. Me llamo Eleonora, le dijo, y responde, me llamo Roberto. Roberto quedó algo extrañado por la conversación con esta muchacha que no conocía, pero estaba acostumbrado a tener encuentros esporádicos, ya que por su condición de viajante siempre tenía ese tipo de relaciones que generalmente eran de carácter más íntimo, pero sin ningún compromiso. Esta vez, Eleonora le parece muy atractiva, por lo que de inmediato siente un interés diferente hacia ella. No obstante, su prioridad por el momento es el trabajo y realizar ventas abultadas. De repente llega el chofer que lo llevaría hacia el centro comercial. Se despide de Eleonora y se va. Pero no deja de pensar en ella. Pensaba, ¿por qué no le había pedido el teléfono? Ese día terminó sus ventas más temprano que de costumbre, así que decidió regresar ese mismo día y no quedarse en el hotel hasta el otro día. Así que se dirige nuevamente a la estación. Allí, mientras esperaba, tiene la sorpresa de volver a encontrar a la muchacha. Comenzaron a conversar y ella, al saber que él se iba, le pide si puede comunicarse con Juan. Le da la dirección para que le diga que necesita hablar con él, que quiere que sepa que está en problemas. Roberto aceptó, aunque con dudas de poder encontrarlo, y temía que quizás en su afán de ayudar a Eleonora, Juan se enoje al no conocerlo y no le diera ninguna respuesta. Él le pregunta desde cuándo lo está esperando, y ella le dice que desde hace mucho tiempo y que si fuera necesario lo esperaría toda la vida. Eleonora lo saluda
y se va. Roberto regresa a su ciudad y los días posteriores a su regreso decide ir a cumplir con la entrega del recado de Eleonora. Así que ni bien sale de su trabajo se dirige hacia la dirección de Juan. Roberto pensaba que de poder encontrarlo sería muy bueno, ya que le podría dar una respuesta a la muchacha, por lo que la dejaría más tranquila. Y si no lograba contactarse con este hombre de todas formas, habría cumplido con su misión. Sin embargo, Roberto no sabía que sería partícipe de una situación fuera de toda lógica y que además cumpliría el rol de espectador. Al llegar a la dirección tiene la suerte de encontrar a Juan en su casa. Le dice que tiene un tema que hablar con él. Claro estaba que, previendo cualquier situación comprometedora para Juan, comienza a conversar con cuidado, que nadie escuche. Al contarle de quién era el recado, Juan dice no conocer a Eleonora, que nunca la vio en su vida. Roberto le hace recordar de alguna manera, dándole a entender que él cada tanto pasa por esas situaciones, ya que, siendo viajante, tienen la posibilidad de tener un amor en cada lugar. Juan asiente con la cabeza y le dice que sí, que quizás sea alguien que conocía. Así que Roberto le da el recado a Juan y le comenta que era posible que ella esté embarazada. De esta manera, al terminar la conversación, Roberto se retira de la casa, dejando a Juan lleno de dudas. De golpe, aparece el padre de Juan. Este le pregunta quién es esa persona que está hablando con él y Juan solo le dice que era un colega que le había traído un recado de trabajo. Al día siguiente, Juan se comunica con Roberto pidiéndole disculpas por haberlo atendido con poca predisposición, alegándole que justamente en ese momento en su casa estaba su novia. Roberto no se asombró por eso, así que lo dejó pasar sin problemas, pero Juan estaba muy preocupado, ya que si se enteraba su novia de esto, corría peligro su casamiento. Pero también dudaba de Roberto, pensando que podía ser un chantaje, y si fuera así, estaría también en un gran problema. Por eso decide contarle a un par de amigos para sacarse un poco la angustia de encima, aceptando algún que otro consejo entre ellos que le haga perder el miedo. Por eso Juan decide realizar un viaje al lugar donde vive Eleonora antes que ella lo visite primero, y así lo hace. Al llegar al lugar, se hospeda en un hotel y pregunta dónde se encuentra la dirección donde vería a Eleonora. Así que luego de acomodar sus cosas, sale en busca de ella. Al llegar a la casa, lo atiende un muchacho joven, de unos 20 años, pero al preguntarle por Eleonora, el muchacho se sorprende preguntándole si está seguro de la persona que busca. Ante la insistencia, lo hace pasar a la casa. Juan le explica que la conoce con el nombre de Laura, que quizás se haya cambiado el nombre, pero esa era la dirección y que le había dado ella misma a su colega. El muchacho con asombro le dice que efectivamente esa era la dirección y que el nombre de Eleonora existía. Y con mucha angustia le dice que Eleonora era su madre. Juan le decía que no podía ser, que ella era muy joven para ser su madre. El muchacho también demostró asombro, ya que la dirección había sido dada de las propias manos de Eleonora a Roberto. Pero cuando le pide hablar con ella para salir de la duda, el muchacho le dice que no está, que ella estaba muerta, que había muerto cuando él nació, por lo que dedujeron que no estaban hablando de la misma persona. Pero al muchacho se le ocurre mostrarle la foto de su madre. Juan se queda atónito al ver la foto de la madre del muchacho, pues no podía ser que ella estuviera muerta, pero así y todo, decide quedarse con una réplica para mostrársela a Roberto.
Antes de irse, Juan le pregunta el nombre al muchacho, quien le dice que se llama Valentín. Al regresar se junta en un café con Roberto y le cuentan lo que había pasado. Roberto no entendía nada. Era muy joven para tener un hijo de 20 años. Entonces, le muestra la foto para que él la reconociera. Roberto, al ver la foto, le dice que sí, que es ella. A lo que Juan le responde que era imposible, pues Eleonora había muerto hacía 20 años atrás. Roberto comienza a ponerse muy nervioso. No podía entender. Había estado hablando con una persona muerta. Y lo más increíble es que lo había hecho 2 veces. Juan, entre burla y sorpresa, trata de que Roberto se relaje. Pero Roberto queda perplejo. Por lo que en el próximo viaje a esa ciudad, Roberto decide ir al cementerio y corroborar que Eleonora estaba muerta. Y así lo hizo. Se dio una gran sorpresa al ver que, indefectiblemente, Eleonora estaba muerta. No podía creerlo y necesitaba testigos de que él había estado hablando con ella. Así que citó al taxista, ese que lo había llevado hasta la ciudad. Él era el único que podría corroborarle este encuentro. Le preguntó si cuando él lo había ido a buscar, lo había visto hablando con una mujer, y este le dijo que cuando lo fue a buscar no había estado hablando con nadie. Al regresar de viaje habla con Juan para comentarle lo del cementerio y del taxista. Pero Juan poca importancia le dio, solo trató de que se relaje y la conversación quedó ahí. Juan, al regresar a su casa, presencia una discusión entre sus padres, de la nada, ante un consejo machista de su padre por su casamiento. La madre comienza a reprocharle una relación extramatrimonial que tuvo hace 20 años, por lo que Juan quedó prestando atención a lo que se decían. Ella, muy enojada, le muestra una foto de la mujer con la que le había sido infiel. A esa foto la había encontrado entre unos libros, guardada por Juan en ese lugar. Cuando Juan ve la foto, quedó boquiabierto. Luego de la discusión, Juan le comenta a su padre que conocía a Eleonora. El padre sintió la necesidad de ir a verla, pero Juan le dice que ella hacía 20 años había muerto al dar a luz a su hermano, Valentín. Esta historia es como tantas otras historias que se conocen en el mundo, de gente que se ha encontrado con personas que ya no se encuentran en este mundo. Quizás estos seres vienen del más allá, como Eleonora, a buscar una respuesta, a esperar a alguien, a encontrar algo que perdieron o a cumplir algo que prometieron en esta tierra. Mis relatos de terror. Suscríbete.